Dios les bendiga en esta mañana. Es un placer compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad abriremos nuestras Biblias en segunda carta, del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y a su palabra dice: procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a leer: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En esta oportunidad leemos una situación bien importante para cada uno de nosotros. Y es que muchas veces cuando hablamos de la obra de Dios o del trabajo en la obra de Dios, muchas veces nosotros decimos, como es para Dios, como salga. Como es para el Señor, pues Dios es amor, pues como nos salga, como sea, etcétera, etcétera. Pero no hay otra cosa más errónea que esa. ¿Por qué? Primero recordemos que lo que hacemos para Dios lo hacemos no para cualquier persona, sino para el Rey de Reyes y Señor de Señores, para el Creador del universo. Y Dios siempre quiere de nosotros lo mejor. Cuando Dios estableció el sistema de sacrificios, estableció que los animales que se le presentaban como sacrificio debían de ser sin defecto, sin errores. ¿Por qué? Porque eran para Dios. Pero en un momento se tergiversó la situación, como les repito, aún en el mismo Israel, y por eso Dios los reprende, porque después ya empezaron a ofrecer el ciervo cojo, el que no querían, etcétera, etcétera, y no ofrecieron lo mejor a Dios, y por eso Dios los reprendió. Lo vemos en la historia de Caín y Abel. Dice que Abel trajo lo mejor, lo más gordo, dice, lo mejor para Dios. En cambio, Caín es la muestra de lo que caiga. Y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, mientras que la de Caín no. Entonces, ya sabemos la historia, Caín se enojó y mató a su hermano. Y eso es lo que pasa muchas veces, que cuando hay alguien que busca hacer las cosas bien para Dios, hacer las cosas correctamente, siempre el que las hace mediocremente lo va a ver de menos. ¿Por qué? Porque sencillamente este mediocre no se quiere esforzar más. ¿De dónde tomo eso? Acá dice, dice procura. Procurar es hacer lo posible. Es decir, poner todo tu empeño en. Entonces, procura, dice, con diligencia. Es decir, no dar lugar a haraganerías, no dar lugar a simplezas, no dar lugar a nada de esas situaciones. Dice, con diligencia, presentarte a Dios aprobado. Recordemos un poco, Jesús dijo que en aquel día habrán muchos que estarán tocando a la puerta cuando ya esté cerrada y dirán, Señor, Señor, ábrenos. En tu nombre hicimos esto, sanamos a enfermos, echamos fuera demonios, etcétera, etcétera. Pero que el Señor le responderá, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué razón? Porque quizás hicieron las cosas, entre comillas, para Dios, pero como salga. O nunca buscaron presentarte delante de Dios aprobados. Por eso de aquí, con diligencia, presentarte a Dios aprobado. Cuando Dios llamó a Abraham, entonces Abraham, le dijo, ve delante de mí y sé perfecto. No es que somos perfectos, pero al tener un Dios perfecto, tenemos un modelo de cómo ser, tenemos un modelo a seguir. Entonces es importante que cada uno de nosotros utilicemos ese modelo, y ese modelo es Jesús. Jesucristo dijo, ejemplo les he dado. Y por eso es que cuando llegó al templo, echó fuera a todos los cambistas, a todos los que estaban ahí en los atrios,
porque los atrios era para que llegaran a adorar los gentiles. Pero en lugar de eso, le cerraron las puertas a los gentiles y pusieron cambistas, donde se ofrecía, como les repito, la gente ya no llevaba el cordero, no que lo compraba ahí, muchos de esos eran con defectos y así se lo presentaban a Dios. Entonces por eso Él se enoja y por eso dice: mi casa, casa de oración será llamado. ¿Por qué? Porque estaban ofreciendo a Dios las cosas como caiga. Esa es una de las frases que como cristianos debemos de quitarnos. Y si lo hacemos para Dios, también lo vamos a hacer en todos los aspectos de nuestra vida. Porque hay muchos también que cometen el error que para las situaciones de su vida particular sí ponen diligencia, pero para las cosas de Dios no lo hacen. ¿Por qué? Porque como es para Dios, ¿verdad? Pero aquí dice la porción: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos presentemos. No, y aquí no dice que de vez en cuando o en aquel día. Todos los días. Todos los días nosotros tenemos que ser aprobados por Dios. ¿Por qué me dirá usted todos los días? Porque no sabemos si el mañana vamos a despertar. Recuerde que la Biblia dice que el mañana no es nuestro, sino que es de Dios. Si Él quiere, estaremos vivos. Entonces, por eso, el presentarnos a Dios aprobados dependerá de todos los días de nuestra vida. Entonces, la primera situación que yo le quiero dejar en esta mañana es quitar de nuestro vocabulario y de nuestras vidas el a Dios como caiga. Eso es lo primero que nosotros nos tenemos que quitar. Porque si servimos al Dios creador del universo, al que hizo toda la majestad que nosotros vemos solo en esta tierra, imagínese usted cuando está en la noche en un lugar donde no hay luces de las calles, es decir, donde no hay alumbrado público, donde no hay alumbrado de casas, donde usted puede ver el cielo en toda su magnificencia, en la noche las estrellas. Y usted se imagina que el que hizo todas esas cosas y nos hizo a nosotros es al Dios al cual nosotros adoramos. Cuando usted va a la montaña y desde ahí tiene una vista vasta del horizonte, cuando usted va al océano, está en un mirador cerca del océano y ve la vastedad del mar y cómo éste no se sale, porque eso lo dice en Job, que él puso leyes al mar, él le dijo: hasta aquí vas a llegar. Cuando vemos todas esas situaciones, nosotros lo que tendríamos que realmente recapacitar es que a ese Dios servimos, a ese Dios grande servimos, y a ese Dios grande debemos de adorar, y a ese Dios grande debemos de siempre presentarnos aprobados, con diligencia. Y diligencia, ya le dije, es quitar la haraganería de ello. Entonces dice que no tiene, dice, de qué avergonzarse. Esa es otra situación importante. Dice que no tiene de qué avergonzarse. Eso es ser aprobado por Dios. Que cuando lleguemos al final del día no tengamos de qué avergonzarnos, sino que nos hemos dirigido en nuestra vida correctamente. Por eso es que a veces decimos la vida eclesiástica, la vida secular, pero realmente la vida cristiana es una sola. No es como somos en la iglesia, vamos a ser afuera diferentes, al contrario, o afuera diferente y en la iglesia de otra forma. En todo ámbito de nuestra vida tenemos que ser de la misma manera, porque si no caemos en la hipocresía, mostrar algo que no somos. Esa es la hipocresía, querer mostrar algo que no somos. Entonces, por eso dice que no tiene de qué avergonzarse. Significa que desde que amanece hasta que anochece, yo voy a vivir de tal forma que no tenga de qué avergonzarme, sabiendo que Dios es el que me está viendo. Y dice que usa bien la palabra de verdad. El libro de Santiago dice que
La palabra de Dios debemos de conocerla para volvernos hacedores y no solo oidores. Entonces, cuando nosotros nos volvemos hacedores de la palabra de Dios, pero no solo simples hacedores tampoco, sino que aquí dice que usa bien la palabra de verdad. Porque hay gente que usa la palabra para conveniencia. Es decir, como los fariseos. Y por eso Jesús dice que lo que ellos les enseñasen de la palabra, pues lo hagan, pero no hagan como ellos hacen. Porque los fariseos conocían la ley, pero no la hacían, pero sí querían que los demás lo hicieran. Entonces, en este caso hay personas así, que lastimosamente ponen reglas, ponen situaciones sobre la gente, pero ellos no están dispuestos a llevarlas. Por eso dice que usa bien la palabra de verdad. Dios quiere que cada uno de nosotros, la palabra de Dios que conocemos, la usemos correctamente. Y para eso debemos de dar lugar a que el Espíritu Santo nos guíe. Por eso también, aquí hago otro paréntesis y voy un poco hacia atrás, porque para usar bien la palabra de verdad, tengo que saberla primeramente. Y para saberla debo de meditar en ella. Y en los últimos días le he estado hablando acerca de la importancia de estar meditando en la palabra de Dios, de estar leyéndola, de estar asimilándola, de estar haciéndola nuestra. Es importante que cada uno de nosotros asimilemos la palabra de Dios, la hagamos nuestra, que cuando la leamos nosotros siempre antes de leerla oremos al Espíritu Santo y le digamos: Espíritu Santo, tú que revelaste estas palabras a todos estos escritores, revélamela a mí, dime qué me quieres dar a conocer a mí y aplicar esa palabra a mi vida, no a la de los demás, porque muchas veces decimos esta está bien para fulano. Para mí primeramente, por eso dice que la palabra primeramente nos abre y nos exhorta, nos edifica, nos consuela a nosotros. Tenemos que asimilarla a nosotros primero. Por eso Ezequiel dice que recibió un rollo y le dijo cómelo. Y que cuando lo comió, dice que fue dulce a su paladar, pero cuando le dijeron que lo tragara, fue amargo. Porque la palabra cuando la leemos, nos parece hermosa, nos parece preciosa, pero cuando la tenemos que poner por obra es amarga, porque tenemos que a veces despojarnos o dejar cosas de nuestra vida que nos agradan, pero que a Dios no. Pero es importante que la palabra de Dios sea algo principal en nuestra vida. Yo le dije hace no sé si 2 o 3 domingos, le lancé un reto y le dije: haga la prueba una semana de leer la Biblia en la mañana y en la noche para cumplir lo que dice en Josué 1:8, que de día y de noche meditarás en ella para que hagas conforme a todo lo que en ella está escrita y entonces todo te irá bien. Haga la prueba una semana, le dije, y va a ver cómo después el Espíritu Santo no lo va a dejar tranquilo hasta que lo haga otra vez, todos los días. Y lo importante no solo es leerla, es meditarla, es asimilarla hacia mí que Dios quiere hablarme y ponerla por obra. Eso es usar bien la palabra de verdad, cuando yo la pongo por obra. Y eso lo que me va a permitir es crecer espiritualmente. El ponerla por obra me va a permitir a mí el crecer en mi hombre interior, en ir cambiando de adentro hacia afuera, en ser mejor persona con los demás, el convertirme en un hacedor de la palabra de Dios. Lo que me va a permitir es ser mejor hijo de Dios, mejor cristiano todos los días. Es que cada día vayan viendo algo diferente en mi vida. Es que la gracia y el favor de Dios esté sobre mi cabeza. Es que la gracia y la misericordia de Dios se manifiesten a través mío. Es que la sabiduría de Dios
Dios fluya a través de mi boca. Es decir, ese es el cambio que Dios siempre ha querido en cada uno de nosotros, que fluya de adentro hacia afuera, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando el corazón está lleno de Dios, cuando el corazón está lleno de la palabra de Dios, siempre vamos a hablar palabras adecuadas, vamos a hablar palabras sabias al cansado, vamos a hablar palabras de sabiduría al enfermo, no vamos a andar hablando palabras insensatas, no vamos a andar hablando chismes, no vamos a andar hablando situaciones que no edifican, sino que estaremos aprobados por Dios porque haremos lo que a Dios se le agrada. Así que convirtámonos en hacedores de la palabra de Dios, en personas que meditemos de día y de noche en ella, que la usemos como es debido, para que nos podamos presentar delante de Dios como obreros aprobados todos los días, con diligencia, para que un día, si es nuestro último día acá en la tierra, que ese solo Dios lo sabe, no tiene nada que ver con edades, no tiene nada que ver con estados físicos, tiene que ver con que Dios diga hasta aquí y hasta aquí. Un día, Dios diga, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al reposo de tu Señor. Pero porque habremos sido obreros aprobados, que con diligencia habremos hecho la obra de Dios. Así que esforcémonos. Dijo el apóstol Pablo también, portaos varonilmente y esforzaos. Claro, eso no significa que no aplica para las mujeres, es decir, esforzarse. Todo en la vida cristiana, que es la vida que vivimos a partir de entregar nuestra vida a Cristo. Ya aquí ya no hay vida eclesiástica y vida secular, hay vida cristiana. Todo en la vida cristiana es un esfuerzo. Todo. Ejemplo nos dio Jesús. Él se esforzó hasta la cruz. Juan el Bautista dijo, Jesús dijo, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, es decir, los esforzados. Y Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué? Porque vale la pena. Todo lo que podamos hacer por el Señor vale la pena. Porque un día, como le repito, escucharemos esas palabras. Buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al reposo de tu Señor. Así que esforcémonos en la gracia, dice la Biblia, del Señor Jesucristo. Esforcémonos, pongamos diligencia en las cosas y quitemos de nosotros ya el como para Dios como salga. Esa es mediocridad y Dios detesta a los mediocres. Por eso reprende, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Dios reprende a los mediocres. Recuerde que los tibios Él los vomita de su boca. Él quiere personas esforzadas, que se presentan como obreros aprobados, que usan bien la palabra de verdad. Así que en esta hora vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias. Te glorificamos y te damos gloria, honra y adoración, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, oh Dios, nos acercamos declarando que tú vives y reinas por los siglos de los siglos en nuestra vida. Señor, que en esta hora tú puedas obrar en cada uno de nosotros, tú puedas ministrarnos, tú puedas bendecirnos, Señor, con tu presencia. Tú obres, oh Dios, en esta hora. Bendice, Padre eterno, ayúdanos a cada uno. Dice la palabra que tú pones el querer y el hacer de acuerdo a tu buena voluntad. Que pongas el querer y el hacer en nuestras vidas, oh Dios, para, oh Dios, hacer la buena voluntad tuya, esforzarnos por ti, Señor. En esta hora, Señor, tú seas ministrándonos, tú seas hablándonos, tú seas, oh Dios, poniendo en nosotros gozo, paz, bendición, Señor. Aquellos que están enfermos, tú seas visitándolos y poniendo palabra de sanidad, Señor, en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Tú seas glorificándote, oh Dios, en cada uno de nosotros. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, tú te glorifiques, oh Dios, en cada uno. Tú derrames de tu gracia, de tu bondad, de tu presencia. Tú te glorifiques, oh Dios, en el nombre de Jesús. Obra, Señor, maravillas en medio nuestro. Señor, bendice los negocios de mis hermanos, sus fuentes de empleo,
sus trabajos, Señor, los dueños de esas empresas, tú te glorifiques, oh Dios, en cada uno, que seas tú trayéndose, bendiciéndolos para que puedan seguir dando, Señor, empleo a estas familias. Glorifícate, Padre eterno, en el nombre de Jesús, sobre esta nación del Salvador. Que seas tú, oh Dios, obrando, Señor, en el nombre de Jesús, poniendo, oh Dios, en nuestras autoridades el querer y el hacer de trabajar por el bien del pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Que seas tú obrando, Señor, en el nombre de Jesús, por la autoridad de las iglesias, oh Dios, poniendo sabiduría para guiar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, el que esté enfermo, enviamos palabra de sanidad, y donde está hospital o casa, sea cualquier tipo de enfermedad o si sea COVID-19 y cualquier cepa, para ti no hay nada imposible, Señor. Y por tu llagas hemos sido curados. Sánalos, oh Dios, en el nombre de Jesús, levántalos en tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así también, Señor, te digo, bendice, oh Dios, las alacenas de cada uno de los que ven este mensaje. Que seas tú multiplicando, que el aceite ni la harina escasee, Señor, por tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, que tú proveas para sus necesidades. En el nombre de Jesús, bendice, Señor. Bendice a los dueños de negocio que están tambaleando, que tú seas multiplicando, trayendo nuevas bendiciones, Señor, a sus vidas. Te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo a todos. Será hasta la próxima.